Gracias a Dios por un domingo más, por poder reunirnos y poder estar no solamente en su presencia, sino también juntos y listos para compartir la palabra de Dios. Esta mañana vamos a comenzar una pequeña serie de los Yo Soy de Jesús. ¿Usted ha leído de los Yo Soy de Jesús? Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección, etcétera, etcétera. Son siete que están en el Evangelio de Juan. Vamos a estar durante las próximas 7 semanas, si Dios lo permite. Si Dios nos da vida y licencia, vamos a estar estudiando qué significa eso que Jesús dijo en su momento, cuál es el entorno, cuál es el contexto, por qué dijo esto Jesús y a quién se lo está diciendo y de qué nos sirve a nosotros. El que Jesús haya dicho, por ejemplo, el día de hoy vamos a estudiar, yo soy el pan de vida. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el pan de vida? ¿Qué significa? ¿Cómo nos sirve a nosotros como cristianos conocer el hecho de que Jesús diga a nuestras vidas que Él es el pan de vida? Así que, habiendo dicho eso, le voy a pedir que me acompañe a Juan. Vamos a Juan capítulo 6, a donde encontramos este contexto. Ahora, debo decirle que yo voy a comenzar a partir del versículo 32. Le voy a pedir que, si usted tiene con qué señalar, usted permanezca en Juan 6. Vamos a ir, no a muchos, pero sí vamos a estar muy de lleno en Juan 6. Esta no es una predicación, este es un estudio de lo que Jesús dijo de yo soy el pan de vida. Ahora, para poder entenderlo, tenemos que regresarnos unos versículos. Ahora, no voy a ir con usted en la pantalla a esos versículos, más bien le voy a platicar cuál es el contexto. De repente Jesús aparece, y lo digo así porque en el versículo 25 le dicen, ¿a qué hora llegaste? Y Jesús les dice, ustedes no me buscan porque estén preocupados por mí, sino por lo que les di de comer. Ese es el contexto. Usted lo puede leer ahí en Juan 6:25. Jesús les dice, me vienen a buscar porque les conviene. Les acabo de alimentar, les acabo de multiplicar el pan, ustedes fueron saciados y por eso me buscan. Y empieza una conversación con ellos y vamos a ver más adelante dónde están en Capernaum. Y los judíos que están hablando con Jesús le dicen a Jesús que ellos han recibido el pan que les dio Moisés, sus padres han recibido, porque Jesús en un momento les dice, no busquen el pan que sacia el hambre carnal, sino el pan de vida eterna. Y entonces ellos le contestan a Jesús y le dicen, a nuestros padres Moisés les dio el maná. Y Jesús en el versículo 32, que es donde comenzamos nuestro estudio, les responde, de cierto os digo. Ahora, cuando usted y yo hemos aprendido en la Escritura que aparece esto, sabemos que Jesús está siendo enfático. Está diciendo, presten atención. Porque cuando tú lees en la Escritura esa expresión, de cierto os digo, es como enfatizar. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Por eso es que le estoy reiterando, lo que ellos le dicen a Jesús, a la declaración de no busquen el pan carnal, no busquen el pan que sacia el hambre carnal, sino aquel que viene del cielo. Ellos le dicen, bueno, eso no lo dio Moisés, se lo dio a nuestros padres. Él les dice, no fue Moisés, fue mi Padre. Y es el pan verdadero que viene del cielo. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed
jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿cómo dice? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dice el versículo 41 que entonces murmuraban de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, oye, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y usted y yo sabemos que Jesús sabe todo, conoce nuestros más profundos pensamientos. Y dice el versículo 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió, ¿cómo dice? No le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay mucha enseñanza en estos versículos, hermanos, y ahorita vamos a ir poco a poco tratando de descubrir todo esto. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, y como dice, y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Déjeme hacer una pausa ahí. Todavía no acabo. Pero la Iglesia Católica, domingo a domingo, hace un ritual a donde te dan a comer el cuerpo de Cristo y a beber la sangre de Cristo. Y entonces pareciera como si lo crucificaran cada vez que lo hacen. Y han tomado esta base de la Escritura para hacerlo. Pero tenemos que entender qué es lo que está diciendo Jesús. Continúo. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá, dice, por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora, este es un sermón, una enseñanza de Jesús en Capernaum. Es un día a donde Jesús, en el final de su ministerio en Galilea, está reunido ahí, está la declaración, gira en torno a lo que nosotros hemos escuchado como yo soy el pan de vida. Y como le decía hace un momento, este es el primero de los 7 yo sois de Jesús. Ahora, haciendo una pausa en lo que acabamos de leer, permítame explicarle. Cuando Moisés, allá en el desierto, se encuentra con una zarza ardiendo. ¿Usted sabe lo que es una zarza? Un arbusto ahí, está quemándose, pero no se consume.
va ahí porque le llama la atención. No es raro que se quemen este tipo de arbustos en el desierto, hace mucho calor. Lo que es raro es que no se consume. Cuando Moisés llega y se acerca a este lugar, tiene un encuentro con Dios. Habla con Dios, Moisés, Dios le da las instrucciones a Moisés y le dice, vas a ir a Egipto, vas a sacar a mi pueblo. Y por primera vez nosotros conocemos cuál es el nombre con el que Dios se da a conocer al hombre. Y le dice, ¿de parte de quién le voy a decir que voy? Y aquellos que conocemos la escritura sabemos que Dios le dice, les vas a decir que el gran yo soy te envía. Porque yo soy el que soy. Así le dice Dios a Moisés. Y entonces, a partir de ese momento, cuando nosotros leemos en las escrituras esta expresión de yo soy, inmediatamente lo relacionamos con el Señor de la Biblia. Y entonces Jesús toma este yo soy, el verbo ser en el hebreo de Dios, y lo aplica a sí mismo y le agrega una metáfora. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, yo soy Dios, y le agrega una metáfora. Yo soy, y luego le pone el pan de vida. Y hay 7. Yo soy el pan de vida, que tiene que ver con el sustentador que nutre la vida. Yo soy la luz del mundo, que tiene que ver con la fuente que disipa toda oscuridad. Yo soy la puerta, porque Él es la única entrada. Yo soy el buen pastor, porque es el único que ha dado su vida por las ovejas. Apenas escuché que un pastor decía, de una iglesia, decía que él era el buen pastor. Y mi amigo Lalo Peña, que tiene una especialidad en darle ubicateca a la gente, dice que fue y dijo, no, a ver, no, tú no eres el buen pastor. El único buen pastor que existe en las escrituras se llama Jesucristo. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. El siguiente yo soy la resurrección y la vida. Él es el que otorga vida más allá de la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El autosuficiente para todo lo que hay en esta vida. Nadie en esta vida se ha atrevido a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando una persona en esta vida anda extraviada y dice, no encuentro, Jesús dice, yo soy el camino. Cuando una persona en esta vida dice, pero ¿cuál es la verdad en esta vida? Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Qué significado es que yo esté aquí? Jesús dice, yo soy la razón de la vida. Yo soy la vida. Y el último, yo soy la vid verdadera, la planta de donde fluye la vida misma. Así que todos estos yo soy son declaraciones de parte de nuestro Señor para demostrar que Él es uno mismo con Dios Padre. Y Él toma el nombre de Dios y, como le dije hace un momento, aplica una metáfora para explicar acerca de su naturaleza y de su obra. Ahora tenemos que entender esta declaración monumental porque Jesús está hablándole a un pueblo judío en una sinagoga en Capernaum y presenta esta poderosa afirmación de que Él ha bajado del cielo, de que hay que comer su carne, de que hay que beber su sangre si quieren tener vida eterna. Y esto no es cosa fácil de escuchar, de interpretar, de aceptar, sobre todo si tú eres judío, sobre todo si tú sabes que la Biblia dice que no se puede comer carne humana. Digo, ¿usted comería carne humana? No. Mucha gente mal ha interpretado esto. ¿Usted bebería la sangre de otro ser humano? No, pues no somos vampiros, ¿verdad? Y los judíos entendieron el tema muy bien de la vida eterna, del reino de Dios, etcétera, etcétera. Pero Jesús lo que está diciendo en el versículo 53 de ahí de Juan es, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y es muy importante entenderlo. Porque tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender lo que dice la Escritura acerca de aquel que es nuestro Salvador. ¿A qué se refiere? ¿Por qué es tan importante entenderlo? Y podemos ver que está lleno de repeticiones todo este pasaje que acabamos de leer, que por cierto es impresionante cuando tú lo lees y te das cuenta que la gente que lo está escuchando, ¿quiénes son?
en qué contexto está, a qué pueblo se dirige. Es impresionante. Y es impresionante ver que no hubo una trifulca, que no ahí se rasgaron. O sea, hay que ver cuál es el contexto y esta afirmación sorprendente. Pero vamos a hablar un poco acerca del pan. Cuando Jesús habló acerca del pan, y se acordará de aquella expresión que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, ¿se acuerdan? Él en ese momento, queremos entender que está usando esa palabra de pan para abarcar la expresión de que el pan es un alimento nutritivo, físico. Y dice, no solamente de lo que te llena, de lo que te nutre, de lo que te da fortaleza, vas a vivir. Y cuando Él dice, yo voy a ser tu alimento, yo voy a ser ese pan, no está hablando de que nos lo vamos a comer y a ti te toca un dedo y a mí me das un pedazo de la oreja, porque si así fuese, pues ya se lo habrán acabado todos y a ti y a mí ya no nos tocó nada, ¿cierto? No está hablando de ese tipo de alimento. Lo está usando de manera metafórica y lo que significa es un alimento para el alma. Y ese es el lado divino de la provisión de Dios. Porque cuando Cristo vino a la tierra, y esto es importante entenderlo, cuando Él llegó, no empezó a existir. Él ya era antes de llegar a la tierra. Y tenemos que entender esto porque es importante. Porque este pan es un pan que ya existía de antes. Si usted es curioso y como le decía yo la semana pasada, tiene libertad de subrayar su Biblia, usted puede darse cuenta que la frase bajó del cielo en el texto que acabamos de leer aparece muchas veces. Permítame darle algunas escrituras donde aparece. Por ejemplo, en el versículo 32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel, ahí está, que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 38, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? ¿Y qué estamos diciendo? Bueno, en primer lugar estamos diciendo que Jesús dice, yo soy un tipo de pan que no va a nutrir tu cuerpo físico. Soy un tipo de pan que va a nutrir tu alma. Y como esto es algo divino, no es algo creado, es algo que ya existe. Yo vengo del cielo, ¿me está entendiendo? Yo existo desde antes. Por eso es que he descendido del cielo. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y así podemos ver que se repite una y otra vez. Ahora, cuando tú y yo hemos escuchado que Jesús es el pan de vida, debemos entender cuál es el contexto. El contexto es que Jesús un día se para con esta gente y les dice, yo soy un pan que no nutre el cuerpo, nutre el alma. Pero, entiendan, como nutre el alma, es algo divino. Y como es divino, no es algo que se creó, es algo que ya existe. Por eso es que yo vengo del cielo, he bajado del cielo.
y escuchas esta repetición. No vino a existencia, Él bajó y habla de su preexistencia, si me lo permite. Es como cuando tú lees la expresión de la palabra con la que Juan empieza su evangelio. Tú lo has leído en alguna ocasión. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Se acuerdan haberlo leído en Juan? Y ahí vemos otra vez que Cristo está ahí, coexistiendo con Dios eternamente. Nunca puedes reducir a Jesús como un ser creado. Y aquí hay una enseñanza importante. Hay gente que dice que Jesús es el Hijo de Dios y como tal Dios lo creó. Los mormones piensan eso y entonces tú puedes decir, no, espera, y puedes ir a Juan 6 y decirle, mira, Él viene de Dios, Él desciende, Él no fue creado, él ya existía con Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si bien es cierto que dice que fue hecho carne, eso significa que solamente se le dio un cuerpo para venir a la tierra, pero Él ya existía. Juan 3:13, y esto está, anótelo, porque hay películas, hay libros, hay documentales acerca de esto. Dice Juan 3:13, nadie subió ¿a dónde? Sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, cuando le digo esto es porque, como le decía, hay películas, hay documentales, hay libros de gente que dice que fue al cielo y que regresó. Y nos hablan de muchas cosas. Ahora, Pablo dice en 2 de Corintios lo siguiente. 2 de Corintios 12, versículo 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué está diciendo Pablo? Un día Dios me tomó y me llevó al cielo. En el cuerpo no lo sé. Sin el cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es algo que experimentó. Y luego dice en el 3, y conozco al tal hombre, está hablando del mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahora escuche, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre, ¿qué? ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, fui al cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Y escuché cosas que no puedo expresar. ¿Qué está diciendo? Pues lo que yo vi allá, lo que yo escuché allá. Pero ahora hay gente que escribe libros, que hace películas, que hace testimonios, que dice, fui al cielo y vi, y allá, y hay esto, y nos está esperando esto. Ahora, espérame, acabamos de leer que nadie sube al cielo. Una. Y aquel que fue arrebatado. Ahora, si tú sigues leyendo 2 de Corintios 12, vas a encontrarte con que Dios le da a Pablo un aguijón para ubicarlo, para que no se le suba, para que no ande diciendo, perdón, ¿tú ya fuiste al cielo? No, yo sí. O sea, le da dice, mensajero del diablo para bajarlo, para ubicarlo, para que no se le suban los humos, para que no diga, yo soy el único que ha ido al cielo, tú no. No. Y dice, lo que yo escuché ahí, no hay palabras para expresarlo, no voy a decir nada. Ok, versículo 46 de Juan 6. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. ¿Quién ha visto al Padre? Solo Jesús. ¿De qué se trata todo esto? Número 1, entender que Dios provee el pan que va a alimentar nuestra alma, entender que no es algo creado,
es algo que ya estaba, que ha venido a la tierra, porque nadie ha ido al cielo y ha visto al Padre. Eso es exclusivamente el derecho del Hijo de Dios, el preexistente. No crea, por favor, lo que las personas dicen que van y vienen al cielo. Nadie siquiera, el más santo de todos, puede traernos la palabra de Dios. Él es el único que ha venido del cielo, porque Él siempre estuvo ahí. El único que nos ha traído esas cosas celestiales es el Hijo del Hombre, es Jesús mismo. Juan 8:42 dice Jesús, entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Esto significa que Él siempre ha estado en la presencia de Dios desde la eternidad. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, nos muestra una vez más que Jesús ha venido del Padre. Y esto lo dijo Jesús en el aposento alto, ahí con sus discípulos, en lo que conocemos como la última cena. Así que lo primero que hay que entender acerca de la provisión divina es que el pan, como les dije hace un momento, es eterno, preexistente, ya estaba ahí, no fue algo creado, no nació, no empezó a existir como tú y yo, como cuando somos bebés, cuando nacemos, empezamos en este mundo, bueno, empezamos a existir desde la concepción, ¿verdad? Pero entiende lo que le digo. Hay un propósito divino vinculado en la preexistencia eterna de nuestro Señor Jesús. Y es la realidad de que Él vino porque el Padre propuso que Él viniera. Y esto lo está, en alguna manera, atando a la planificación divina. Jesús desde el principio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde entonces Él estaba entendido que habría de venir. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios ha sido dado al hombre para traer vida. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ahí va. Que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Escuche, ¿ha escuchado la expresión una vez salvo, siempre salvo? ¿Ha escuchado eso? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted ha sido salvado de parte de Dios, usted no pierde su salvación. Porque si usted perdiera su salvación, entonces Jesús no estaría cumpliendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es esa, que lo que Dios Padre le dio a Jesús para salvar, no lo pierda. Y si Jesús dice, imagínense que Jesús llegara un día al Dios Padre y le dijera, Dios Padre, ¿qué crees? ¿Te acuerdas los que me diste? O sea, Jesús no es como usted y como yo. Jesús va a entregar buenas cuentas. Usted a lo mejor pueda pensar en Judas y decir, ¿y Judas? Porque Judas andaba con ellos. Nada más que de Judas dice la Escritura que es hijo de perdición y estaba destinado desde antes a hacer eso. O sea, nunca fue salvo. Y ojo, porque Judas estuvo ahí, en el grupo, metido en el grupo, y nunca fue salvo. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber gente entre nosotros y estar aquí toda la vida, ¿y qué? Y nunca ser salvos. Por eso la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis.
Y entonces vemos que la voluntad del Padre es que no pierda nada y que lo resucite. Y el versículo 40, y esa es la voluntad del que me ha enviado. Ahora, ojo, ahí va. Que todo aquel que... ¿Dónde estás? ¿Ya me perdí yo o tú? ¿No está? ¿Cómo? ¿El 40 no está? Entonces usted tiene ahí su Biblia, ¿cierto? ¿Se acuerda que le dije? No la cierre, no la pierda. Mike, ¿por qué borras esa diapositiva? Versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora escuche, ¿se trata de ir y ver a Jesús nada más? Hay una historia en el Antiguo Testamento donde llegan serpientes al campamento. ¿Alguna vez lo ha leído? Y las serpientes muerden a la gente y empiezan a morir. Y entonces Dios le dice, fabrícate una serpiente de bronce enredada en un poste y levántalo. Y todo aquel que voltee a ver este símbolo no morirá. ¿Usted conoce cuál es el símbolo de los médicos? Es un poste y tiene una serpiente. Es el símbolo de la salud, ¿no? Ahora, escuche. Todo eso es sombra de Jesús. Todo aquel, dice aquí, en el versículo 40, que Mike borró de ahí de las diapositivas, que todo aquel que ve al Hijo, ese es el primer paso, pero luego dice, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Está el 57? Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Así que no solamente se trata de ver a Jesús, no solo vemos a Jesús, sino también debemos creer en Él. Ahora, si usted puso atención a lo que leímos, y la verdad es que yo sé que este estudio puede sonar un poco confuso porque es mucha la información, debo decirle que nadie va al Padre si no es a través de Jesús, ¿cierto? Pero también es cierto que nadie va a Jesús si el Padre no lo lleva a Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios, Padre, dice, tú, van a Jesús. Y entonces van a Jesús. Muchos son los llamados, ¿cierto? Pero son pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Evangelio se predica a todo el mundo. Y muchos vienen. Pero solamente algunos serán los escogidos. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Pero son aquellos a los que el Padre le entrega al Hijo. El Hijo, ¿qué hace? El Hijo recibe a la gente, la salva y la va a resucitar en el día postrero. El versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre da, el Hijo recibe, el Hijo salva y resucita, y nadie puede arrebatar a quien el Padre le ha dado al Hijo para que lo salve. Eso está muy claro. ¿Cómo se convierte uno al cristianismo? ¿Cómo llega uno a ser? Por eso es que yo le digo que cuando Jesús en aquella también parábola cuenta y dice, tengo 99, me falta una, ¿quién es el que sale? El pastor a buscar a la oveja perdida.
La oveja está perdida. Tú y yo estábamos perdidos. Un día andábamos por el mundo no sabiendo qué rumbo llevaba nuestra vida. Y un día, bendito sea su nombre, se atravesó en nuestra vida y dijo: hasta aquí llegaste. Estabas perdido, pero ahora eres mío. He pagado con mi sangre y ahora me perteneces y te me vas al corral con todos los demás. Tú no andabas buscando a Dios. Yo no andaba buscando a Dios. Yo andaba haciendo de mi vida lo que mejor parecía, lo que mejor quería yo, o eso creía. Y subía, y bajaba, y hacía lo que quería. Y un día Dios se me atravesó en mi vida y utilizó a un ángel. Y heme aquí, por elección divina, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. He escuchado muchos años que dicen: acepta al Señor Jesucristo. Y mucha gente dice: yo quiero aceptar. Levanta su mano. Si en sinceridad o no, no lo sé. Nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Y luego alguien dice, hacen una oración y dicen: a partir de ahorita tu nombre está escrito en el libro de la vida. No es cierto. Acompáñame a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, escuche, no están escritos. ¿Desde cuándo? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué dice la Escritura? Que aquellos que hemos de ser salvos, dice, fuimos predestinados. ¿Qué significa esto? Que desde antes Dios sabe quién ha de ser salvo. ¿Dios sabe todo? Sí. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos, Dios sabe lo que tú estás sintiendo. Dios conoce dónde andabas perdido y a dónde tuvo que ir por ti, de qué lodo, de qué pozo te sacó, desde dónde te ha traído, todo lo que ha permitido en tu vida para que tengas que llegar a sus pies. Por eso dice que el nombre de aquellos, dice, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Con el tiempo atrae a los que pertenecen a su elección soberana, los atrae a Cristo, Cristo los recibe, los salva, los va a resucitar. Y esa resurrección no es meramente espiritual, sino también va a ser una resurrección física para aquellos que les toque, porque a lo mejor a ti y a mí no nos toca. Y todo comienza cuando Dios determina quién es suyo. El versículo 45 de ahí de Juan 6, escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Y escuche, eso es importante. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿De quién se trata? Del Padre. Es el Padre. El Padre determinó que tú vinieras a su Hijo Jesucristo. La única manera que alguien puede llegar a la verdad es si Dios Padre es su maestro. Él es el que pone a través de su Espíritu Santo el querer como el hacer, dice la Escritura. Todos los que han oído y aprendido del Padre vienen a mí. La gente no viene a Dios bajo un conocimiento meramente humano. El predicador no es el medio, el predicador solamente es una herramienta. Me queda muy claro, a mí lo entendí desde hace mucho tiempo. Yo solamente soy un mesero que traigo la comida y la sirvo, se las entrego. Yo no la pruebo y digo, le falta un poco de sal, le voy a echar. Eso era antes, ahora ya no. A mí me queda claro que el chef no soy yo. Yo solamente vengo y la pongo sobre la mesa.
El Padre es el verdadero maestro, el instructor del corazón y de la mente. Entonces tenemos el pan que ha existido desde antes. Entendemos el propósito. Jesús viene a cumplir la voluntad del Padre. El Padre atrae a aquellos que han de ser salvos a su Hijo y que finalmente serán llevados a la gloria. Versículo 33. ¿Por qué necesitamos el pan? Porque el pan, dice el versículo 33, de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Para eso vino. Es el pan que da vida. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de su muerte. Cuando dice, tienes que comer mi carne, está hablando de su muerte. Y está diciendo, tienes que tomarme todo. Tienes que aceptarme todo. Tienes que participar conmigo. Lo que yo te voy a dar, tú lo tienes que absorber. ¿Y sabes qué significa? Muerte. Tienes que morir conmigo. Así como yo voy a dar mi carne, tú tendrás que también dar la tuya y tendrás que morir. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo. Yo te pregunto, ¿vives tú? Si tú me dices, no, sí, pues sí, yo vivo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cada vez que tú y yo despertamos por la bendita misericordia y gracia de Dios a un día nuevo, decimos, Señor, ya no vivo yo para cumplir mis deseos, para andar como yo quiero, sino vivo porque tú me lo permites. Dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú y Cristo tienen que ser uno mismo. Su vida está en nosotros. No seguimos solamente la enseñanza de un noble líder religioso, porque escuche, vamos camino a la muerte a menos que Él viva en nosotros, a menos que su vida eterna tome el control. El Señor Jesucristo es el pan de vida, que vino a cumplir el propósito del Padre, salvar al pueblo elegido. Y esa unión con Cristo culmina en una resurrección para aquellos que han de resucitar en el cuerpo. Filipenses 3:20, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, en cambio nuestra patria está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como su propio cuerpo esplendoroso. Eso lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Ahí va a terminar la obra de Cristo, cuando venga por su pueblo.
Esto no es enseñanza de hombre, esto es obra de Dios. Y esto no puedes entenderlo a menos que Dios te lo enseñe. Por eso te decía hace rato, mucha gente puede estar en la iglesia años de su vida y no entenderlo. Es a menos que Dios Padre traiga ese conocimiento a tu vida. Ahora, eso es de parte de Dios para nosotros, pero de nosotros para con Dios, o sea, hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y esa es la increíble dualidad. Dios provee y ahora la aportación humana, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sentarnos y esperar a que todo esto suceda? Y ese es el maravilloso ministerio de la salvación. Debemos apropiarnos de ese pan. Versículo 34 de Juan 6. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Lo más probable es que ellos estuvieran hablando de un pan físico, como cuando se suple el hambre, cuando se sacia esa necesidad física del hambre. Pero querían el pan físico para su hambre, cuando Jesús no estaba hablando de eso. Él está hablando de sí mismo como el pan que necesitan. El versículo 35 de Juan 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto es interesante porque dice, nadie puede venir a menos que el Padre lo traiga, y sin embargo dice, el que viene a mí. Y el primer requisito es venir. No tanto porque la persona sea valiosa, sino porque el don del Padre es valioso. Es decir, se le predica a todo el mundo y la gente viene. Y el punto es ese. Cuando se te hable de Dios, tú no lo rechaces. Lo que tú tienes que hacer es venir. Nadie sabe quiénes son los elegidos. El mensaje es muy amplio para predicarlo. Hay que decirle a los pecadores, vengan, vengan, vengan. El versículo 37, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Todos los que vienen a Jesús, Él no los rechaza. Pues, vengan. Finalmente no sabemos quiénes son salvos. El Padre es el que les va a enseñar. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahora, esta expresión de aquel que ve al Hijo no se refiere a solamente verlo, como contemplarlo, en el sentido de, ya vi la luz. No, no es eso, sino la palabra no habla de una mirada pasajera, sino más bien lo que significa es una exposición completa, una experiencia plena, observar, contemplar, estudiar. Entonces la responsabilidad del ser humano es ir a Jesús y cuando lleguemos experimentarlo, poner atención, como los que estaban en ese momento escuchándolo en la sinagoga, prestando atención a sus palabras y diciendo, pero espera, ¿qué no es este el hijo de José que conocemos? Escuchando lo que él decía, contemplándolo. El versículo 35 otra vez, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 40, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y puedes ver versículos y versículos y versículos. Por ejemplo, el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
todos los que le recibieron. Tienes que venir, tienes que observar, tienes que contemplar, tienes que estar expuesto a la verdad, pero debes creer. ¿Por qué? Porque es la única forma. Yo sé que estos estudios de repente son, pero yo creo que son muy interesantes. Entender la expresión yo soy el pan de vida es mucho más allá de, pues sí, Jesús es el que da la vida, ¿no? Tiene un contexto más amplio. Los versículos 50 y 51 dicen, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida. Y el punto es ese, tenemos que tomar a Jesús, absorberlo, hacerlo nuestro. El versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Y no es suficiente venir, escuchar, no es suficiente admirar como para obtener algún tipo de información, tienes que hacerlo tuyo, tienes que comerlo. Esa es nuestra responsabilidad, tienes que reconocer, hacerte responsable, venir con hambre, y aquel que viene con hambre es aquel que reconoce que tiene una necesidad. Ya voy a terminar. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice el 51. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Impactante para un judío que sabe que la ley prohíbe beber sangre. Digo, no nada más para ellos, yo no bebería sangre humana, ¿no? Ni comería carne humana. Dios nos libre, ¿no? Estaba viendo un reportaje de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Algunos saben la historia, algunos no saben ni de lo que hablo. Pero los sobrevivientes de los Andes tuvieron que comerse entre ellos para sobrevivir. Puedes creer en Jesús como el Hijo preexistente de Dios que vino al mundo y es la fuente de vida eterna, pero a menos que creas en su muerte sacrificial, no podrás ser salvo. Como pan, Él nutre, y como sangre, Él limpia. Ahora, había un problema para los judíos. ¿Cómo te lo explico? Imagínate que el Mesías para el pueblo judío era el Salvador. Bueno, así es, ¿no? A lo que quiero llegar es esto. Que de repente llega el Mesías y les dice, yo soy su Mesías, yo soy su Salvador. Y entonces el pueblo dice, pues ya está, o sea, ya llegó el Salvador. Y les dice, sí, pero tengo que morir. No, pues entonces no eres nuestro Mesías, o sea, entonces no eres nuestro Salvador. Si vas a morir, pues entonces tú no eres. Porque en nuestra mente, en nuestra enseñanza, nuestro Mesías no muere. Y Jesús les dice, tengo que morir. Tengo que dar mi vida. Y hay un problema, porque la idea de que el Mesías muriera como un sacrificio era un problema para ellos. No estaban dispuestos a aceptarlo. Pero incluso
cuando en el camino de Emaús, Jesús hablaba con esas personas y les enseña el Antiguo Testamento y les muestra que el Mesías debía sufrir y morir. Ellos entonces después entienden, y cuando empiezan a predicar, lo primero que empiezan a predicar es que el Mesías era un cordero que debía sufrir y morir. Entonces para ellos realmente era un problema. Tenían que entender que su sangre, su carne significaba la muerte y su sangre significaba la limpieza. Y tenían que aceptarlo. Por eso se crea el problema para el final de Juan 6. Acompáñenme a Juan 6:60. Y mire lo interesante de esto, ya vamos a terminar. Dice, al oír las palabras, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿te ofende el que yo te diga que tengo que morir? ¿Que tienes que participar conmigo? Que si no comes de mi carne, que si no experimentas lo que yo voy a experimentar en una cruz, que si no bebes la sangre que yo voy a derramar, no puedes participar conmigo. ¿Eso te ofende? ¿Te va a hacer tropezar el hecho de aceptar mi muerte? La respuesta fue sí. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos un Cristo crucificado. Para los gentiles es locura. Para los judíos es un tropezadero. No lo pudieron aceptar. Por eso dicen los judíos hasta el día de hoy, seguimos esperando al Mesías. Ese Cristo no era el Mesías nuestro. Y voy a terminar con el versículo. Bueno, Jesús les dice a los 12 que andan con él. O sea, cuando Jesús dice todas estas palabras, muchos se echan para atrás y dicen, esa es una palabra muy dura, nosotros no entendemos, no queremos, y se van. Y entonces Jesús se voltea con los discípulos, los 12, y les dice, ¿y ustedes? Y entonces ahí vienen las palabras famosas que hasta canción hay. ¿A quién iré en busca? ¿Han escuchado esta canción? Cuando Pedro le responde a Jesús y le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahí es donde está. Y el versículo 66, y con esto vamos a cerrar, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vinieron, lo vieron, creyeron, tal vez podrían comer parte del pan, tal vez podrían aceptar quién era él, pero la sangre, no, eso ya era demasiado. Pero eso es lo que hace falta para apropiarse del pan. Creer en su persona, creer en su muerte, recibir la vida eterna. Su carne, su muerte. Su sangre, el perdón de pecados. Algunas cosas que debemos reflexionar. No podemos simplemente venir, admirar. Eso lo hacemos o lo hace mucha gente. Mucha gente viene, dice, no, Jesús, no, Jesús, no, Jesús. Algunos hasta dicen, no, es mi amigo. No, Jesús, no, Jesús es maravilloso, extraordinario. Yo lo respeto mucho los domingos. Entonces, pueden creer o pueden admirar, pero no todos están dispuestos a aceptar su carne, su sangre, su sacrificio. Cuando Él dice, ¿quieres? ¿Quieres este pan para vivir eternamente? Tienes que aceptarlo. Tienes que hacerlo tuyo. Y ahí es a donde dicen muchos, no, gracias. Ya no puedo. Yo nada más llego hasta cierto punto. Esa es la diferencia entre unos y otros. Que Dios Padre nos enseñe. Que Dios Padre nos instruya
porque han de comer el pan de vida eterna solamente los hambrientos. Aquellos que tienen un dolor en el corazón de saber que están vacíos, que sin Él no pueden. Porque aquellos que están satisfechos en su vida, que dicen yo tengo todo, no necesito nada, esos no podrán. Solamente un corazón hambriento es aquel que viene y come de este pan. Ahora, un último pensamiento. Esto es personal. Esto no es grupal. Tú cuando vas y cenas y te comes unos tacos, no dices, ay, ya comió mi marido, ya con eso ya. No. Ya estamos satisfechos todos, ¿no es cierto? Pues no, yo también quiero. Yo también necesito comer, ¿no? Esto es personal. Que Dios nos dé su gracia para entender su palabra. Oremos. Amado Padre, quiero en este momento, en esta tarde, darte gracias por el enorme privilegio que es escuchar tu palabra. Mi corazón, Señor, anhela que lo que mis hermanos han escuchado, Señor, sea entendible para ellos, que lo puedan digerir, que lo puedan aprovechar. Pero no es por mi exposición que eso es posible, es por tu enseñanza, es por tu gracia, es por tu poder, porque tú eres el que da esta palabra de vida. Permítenos a todos los que estamos aquí recibirlo con humildad, con hambre, con sed, con el deseo de crecer y de madurar, con el deseo de convertirnos en eso que tú quieres, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de ellos. Oro por sus vidas, como lo hago repetidamente, Señor. Oro porque cada uno de nosotros podamos madurar, experimentar, Señor, en ti las riquezas de tu palabra, la riqueza que hay en conocerte, en adorarte, en honrarte. Gracias, gracias por lo justo, lo bueno y lo misericordioso que has sido, que eres y que serás, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdalos en sus diversas situaciones y glorifica tu nombre en sus vidas.